Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, mis queridos chismosos. Hoy, como ya les prometí, nos vamos a sumergir en un tema que, créanme, es jugoso, emocionante, y está literalmente incendiando las redes sociales y las conversaciones en el mundo del entretenimiento turco. Prepárense porque hoy vamos a diseccionar a fondo a ese bombón turco, al irresistible, al único e inigualable Kerem Bürsin. Vamos a hablar de su magnetismo, de sus coqueteos, de los escándalos y de cómo este hombre está, sin exagerar, revolucionando la escena de las estrellas en Turquía. ¿Están listos para el chisme de verdad? Pues agarren sus palomitas, preparen su té y acompáñenme en este viaje. Kerem Bürsin, ese nombre pronunciado con ese acento que tanto nos gusta, evoca imágenes de galantería, de elegancia, de miradas profundas que te atrapan, de un talento actoral innegable y, por supuesto, de una legión de fans alrededor del mundo. Y como ustedes, los que estamos aquí reunidos en este canal, somos parte de esa legión. Este hombre, nacido en Estambul, pero con una crianza que podríamos calificar de globalizada, ha cautivado a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Y no es solo por su físico que, seamos sinceros, es espectacular con esa sonrisa que desarma, ese cuerpo atlético, ¡ay, madre! Pero como les decía, no es solo por eso. Es por su carisma arrollador, su inteligencia, la forma en que se desenvuelve con naturalidad en el mundo del espectáculo y sobre todo, por la pasión que transmite en cada uno de sus trabajos. Pero, ¿qué tiene que ver Kerem Bürsin con el coqueteo y los escándalos? Bueno, queridos amigos, el mundo del entretenimiento es, a veces, un hervidero de rumores, especulaciones y situaciones que en ocasiones, se escapan de control. Y Kerem, con su personalidad arrolladora, su éxito, su belleza y su fama, no ha sido ajeno a este torbellino. Es un hombre que atrae, que genera interés, y eso, inevitablemente, lo convierte en un imán para el chisme. Y seamos sinceros, a nosotros los mortales, nos encanta un buen chisme, y más si involucra a un hombre como Kerem. Empecemos por el coqueteo. Kerem Bürsin es conocido por ser un hombre encantador, un caballero en el sentido más clásico de la palabra. Sabe cómo tratar a las mujeres, es respetuoso, atento y no tiene miedo de expresar su admiración. Esto, por supuesto, ha generado numerosos rumores y especulaciones sobre sus relaciones sentimentales. Lo hemos visto involucrado en diferentes romances, algunos confirmados, otros solo sugeridos por la prensa y las redes sociales. Y no nos engañemos, el hecho de que Kerem sea una persona pública, extremadamente atractiva, exitosa y con ese magnetismo que lo caracteriza, solo alimenta la curiosidad, el morbo y las ganas de saber más. Su personalidad es magnética. Es un hombre que con su simple presencia, llena el espacio. Es extrovertido, sociable y le encanta conectar con la gente. Es como si llevara consigo una aura de energía positiva que atrae a los demás. Y por supuesto esa misma energía se proyecta en sus interacciones, en sus entrevistas, en sus redes sociales, haciendo que el público se sienta atraído por él. No es un hombre que se esconda. Es auténtico y esa autenticidad es, sin duda, parte de su encanto. Uno de los romances que más revuelo causó, y que probablemente sigue generando debate y nostalgia en muchos, fue su relación con Hande Erçel. ¿Cómo olvidar esta pareja? Protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, donde la química entre ellos era innegable. La pantalla ardía cada vez que compartían escena. La conexión era palpable, evidente y se transmitía directamente al público. Y como suele ocurrir en estos casos, la magia de la ficción trascendió la pantalla. La chispa se encendió en la vida real y la pareja, para el delirio de sus fans, se convirtió en realidad. Verlos juntos, fuera del set, fue un sueño hecho realidad para muchos. Fotos, vídeos, apariciones públicas juntos, declaraciones de amor, todo alimentaba la euforia y la ilusión. El romance de Eda y Serkan, de Love is in the Air, se había materializado. Era como si la historia de amor que veíamos en la televisión estuviera cobrando vida frente a nuestros ojos. La pareja se mostraba cómplice, feliz, enamorada, un verdadero cuento de hadas moderno. La pareja no solo se veía bien junta, sino que también parecían compartir una conexión más profunda, basada en el respeto y la admiración mutua. Se apoyaban en sus proyectos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, y siempre tenían una palabra amable para el otro. Era, en apariencia, una relación sólida y estable.
Pero como suele suceder en estos casos, la vida, a veces, tiene sus propios guiones. Y lamentablemente la relación llegó a su fin. Y como era de esperar, el fin del romance fue seguido por una avalancha de especulaciones sobre las razones de la ruptura. Conjeturas sobre terceras personas, supuestas infidelidades, incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas, todo tipo de rumores que inevitablemente se intensificaron. Los fans desconsolados buscaron desesperadamente respuestas y culpables. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde se defendía o se atacaba a cada uno de los involucrados. Kerem y Hande, por su parte, mantuvieron el silencio y la discreción. No hicieron declaraciones públicas sobre el final de su relación, ni se prestaron a alimentar la controversia. Demostraron una vez más su madurez y su respeto por la privacidad de su vida personal. Después de la ruptura, Kerem ha sido vinculado a otras actrices y personalidades. Algunos romances fueron tan solo rumores, alimentados por fotos casuales, miradas cómplices y especulaciones de la prensa. Otros fueron un poco más allá, pero siempre con el mismo resultado: rumores, fotos captadas por paparazzi, comentarios en redes sociales y eventualmente el silencio. El sí pero no que tanto conocemos. Kerem, fiel a su estilo, ha sido bastante discreto en cuanto a su vida privada. No es un hombre que comparta abiertamente sus romances con el mundo. Prefiere mantener sus relaciones lejos de los focos y proteger a las personas que están a su lado. Sus declaraciones, sin embargo, siempre dejan entrever un respeto por la privacidad de sus parejas y una intención de protegerlas de la exposición mediática. Ahora bien, hablemos de los escándalos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, o no tanto, depende de cómo lo veamos. Afortunadamente, Kerem Bürsin no ha estado involucrado en escándalos mayores, en el sentido de que no se le conocen situaciones que hayan afectado su imagen pública de manera significativa. No ha habido escándalos de infidelidades, problemas con la ley, ni nada por el estilo. Sin embargo, eso no significa que no haya sido objeto de críticas o de polémicas. Y aquí es donde entran en juego otros factores: la sinceridad de Kerem, su forma de ser, su estilo de vida y, por supuesto, el ojo crítico de las redes sociales. Uno de los temas recurrentes es su sinceridad. Kerem Bürsin, a diferencia de muchas otras celebridades que prefieren la diplomacia y el discurso políticamente correcto, no tiene miedo de expresar sus opiniones, incluso cuando éstas pueden ser impopulares. Es un hombre que piensa por sí mismo, que tiene sus propias ideas y que no duda en defenderlas, aunque eso le cueste críticas. Esto, en un mundo donde la corrección política y el cuidado extremo de la imagen son prioritarios, a veces le ha generado roces. Ha sido criticado por decir lo que piensa sobre temas sociales, políticos o sobre la industria del entretenimiento en sí. Sus declaraciones a veces han sido malinterpretadas, sacadas de contexto o utilizadas para generar polémica. Pero al mismo tiempo, esa misma franqueza es parte de su encanto y de lo que lo hace conectar con el público. La gente valora la autenticidad, y Kerem, sin duda, es auténtico. No se anda con rodeos, no tiene miedo de ser él mismo. En un mundo saturado de figuras públicas que parecen clones, Kerem Bürsin destaca por ser genuino, por decir lo que piensa, por no tener miedo a ser diferente. Y eso, en un mundo cada vez más artificial y superficial, es un valor en alza. Otro punto que a veces genera debate es su estilo de vida. Kerem Bürsin es conocido por su afición al deporte, por su interés en la moda y por su estilo de vida saludable. Es un hombre que cuida su cuerpo, que se preocupa por su bienestar y que lleva una vida activa y equilibrada. Pero a veces, estos aspectos de su vida son interpretados como una vanidad excesiva. Las redes sociales, por supuesto, son el escenario perfecto para este tipo de debates. Cada foto en el gimnasio, cada publicación mostrando su cuidada imagen, cada aparición en eventos de moda, es analizada, comentada y, en ocasiones, criticada. Algunos lo acusan de ser demasiado metrosexual, de preocuparse demasiado por su apariencia y de buscar constantemente la aprobación externa. Otros lo defienden argumentando que es su cuerpo, su vida y que tiene todo el derecho a cuidarse y a disfrutar de la moda. Es importante señalar que a pesar de estas pequeñas polémicas, Kerem Bürsin ha sabido mantener una imagen positiva y profesional. Ha demostrado ser un hombre de palabra, un actor comprometido con su trabajo y una persona respetuosa con los demás. Su talento como actor es innegable, y eso es algo que nadie puede discutir. Ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos, desde series de televisión hasta películas,
y ha ganado el reconocimiento tanto de la crítica como del público. Ha demostrado que es capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el romántico y soñador Ser Cambolat en Love is in the Air hasta el hombre de acción y aventura que interpreta en otros proyectos. Su capacidad para transformarse, para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones auténticas es lo que lo convierte en un actor de éxito. Pero ¿cómo Kerem Bürsin está revolucionando la escena de las estrellas turcas? Pues bien, creo que hay varios factores que contribuyen a ello. En primer lugar, está su imagen. Kerem rompe con algunos estereotipos tradicionales de las estrellas turcas. Es un hombre moderno, globalizado, que no tiene miedo de romper barreras. Su estilo, su forma de ser y sus opiniones lo diferencian de otras celebridades. No se limita a los roles típicos, busca personajes que le desafíen y que le permitan explorar nuevas facetas de su talento. En segundo lugar, está su actitud ante el trabajo. Kerem es un actor comprometido que se esfuerza por mejorar y que no se conforma con el éxito fácil. Investiga a fondo sus personajes, se prepara a conciencia y siempre busca dar lo mejor de sí mismo. Es un perfeccionista, un apasionado de su trabajo. Esa dedicación, por supuesto, es algo que el público valora y que se traduce en el éxito de sus proyectos. En tercer lugar, está su conexión con el público. Kerem Bürsin es muy activo en redes sociales y tiene una relación cercana con sus fans. Responde a sus comentarios, interactúa con ellos y siempre se muestra agradecido por su apoyo. No es un hombre inaccesible, al contrario. Esta cercanía, esta comunicación directa, es algo que los fans aprecian mucho y que contribuye a crear un vínculo especial. Es un actor que valora a su público, y eso se nota. En cuarto lugar, está su capacidad para reinventarse. Kerem Bürsin no se ha estancado en un solo tipo de personaje o de proyecto. Siempre está buscando nuevos desafíos, explorando diferentes facetas de su talento y expandiendo sus horizontes. Eso lo mantiene relevante, lo convierte en un actor interesante y atractivo, y le permite seguir sorprendiendo al público. En resumen, Kerem Bürsin es mucho más que un rostro bonito. Es un actor talentoso, carismático y con una personalidad que lo diferencia del resto. Su sinceridad, su dedicación, su conexión con el público y su capacidad para reinventarse lo están convirtiendo en una de las figuras más importantes del entretenimiento turco. Y su vida personal, con sus coqueteos, sus rumores y sus pequeñas polémicas, solo añade un poco de picante a la ecuación. Le da un toque humano, un toque real, que lo hace aún más atractivo para el público. Así que, ¿podemos esperar de Kerem Bürsin en el futuro? Pues creo que muchas cosas buenas. Espero que siga sorprendiéndonos con sus actuaciones, que siga siendo fiel a sí mismo y que siga cautivándonos con su encanto. Espero que siga eligiendo proyectos interesantes, que le permitan seguir creciendo como actor y que nos sigan emocionando. Y por supuesto, espero que siga generando mucho chisme y que nos siga dando de qué hablar, porque, seamos sinceros, sin chisme, la vida sería muy aburrida. Espero que siga encontrando el equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, que siga disfrutando de su éxito y que siga siendo feliz. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este análisis exhaustivo de Kerem Bürsin, el coqueteo, los escándalos y su impacto en el mundo de las estrellas turcas. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de esta dosis de chisme, análisis y, por supuesto, mucho cariño por este hombre. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre Kerem Bürsin y sobre todo lo que hemos comentado. ¿Qué es lo que más les gusta de él? ¿Qué expectativas tienen para su futuro? ¿Cuál es su personaje favorito? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías en la sección de abajo. Quiero leerlas. Y no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna actualización, porque, créanme, del chisme nunca se detiene. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es el mejor condimento de la vida.